El 25 de septiembre de 1828 se produce en horas de la noche un intento de magnicidio contra la figura del libertador presidente de Colombia, Simón Bolívar. Es el atentado más famoso, el más conocido que haya sufrido Simón Bolívar, porque ya para 1828 era el gran libertador. No solamente era el gran libertador, era un referente ya continental. No solamente era un referente continental, era el presidente de uno de los estados más extensos y respetados de Sudamérica, que era la antigua República de Colombia. Bolívar sufrió varios atentados a lo largo de su vida. Está el de Jamaica, está el del Rincón de los Toros, pero sin duda el más célebre por la connotación y por el acontecimiento que significó para la política de la República, por supuesto, es este. Es un atentado que se empieza a planificar después del fracaso de la Convención de Ocaña, la supresión de la vicepresidencia y por tanto la salida política de Santander y por supuesto el ejercicio de la dictadura comisoria, que después explicaré qué significa dictadura comisoria, ¿no? Que no es lo mismo a las formas de dictaduras actuales que ejerció el libertador Simón Bolívar desde 1828 hasta 1830. La facción de Santander o los amigos de Santander comenzaron a fraguar el atentado bajo la justificación del tiranicidio, es decir, que el asesinato estaba justificado si era para salvar a la patria, ¿no? Que la muerte de los tiranos estaba justificada para la salvaguarda de las instituciones democráticas y de la república. Esa era la mentalidad de los conspiradores, ¿no? O sea, ellos no se veían haciendo un mal, sino haciendo un bien a la república. Se veían como Casio, como Brutus, cuando se arman y deciden matar a César, ¿no? Porque César se había convertido en un tirano, porque César amenazaba con destruir a la república. Esa era la mentalidad de estos conspiradores. Ellos se reúnen, se asume que se reunían en la casa de Santander y por eso se presume que Santander sabía, y finalmente deciden dar el golpe el 28, liderados por Pedro Carujo, oficial venezolano, oficial que siempre fue rebelde, sedicioso, después se levantaría también aquí en Venezuela, en la llamada Revolución de las Reformas, y liderados por Pedro Carujo, entonces deciden entrar en horas de la noche al Palacio de San Carlos, donde se encontraba el libertador Simón Bolívar con Manuela Sáenz. El primer error que cometen, y creo que esto fue lo que, conllevó al fracaso del atentado, fue que entraron y no dejaron soldados, no dejaron tropa, no dejaron a nadie afuera. Entraron completamente al palacio, no dejaron a nadie cuidando la retaguardia y por supuesto al entrar al palacio encapuchados, con el rostro cubierto, con pistolas, con espadas, se produce un altercado con los que estaban custodiando el palacio. Ahí muere un coronel, que era el que estaba comandando la guardia presidencial, creo que Ferguson, y hieren a otro oficial. Y mientras se estaba produciendo este incidente, esta balacera a la entrada del palacio, Manuela Sáenz se despierta a Simón Bolívar, se da cuenta de que vienen por él. Simón Bolívar intenta hacerle frente. Finalmente Manuela Sáenz lo convence de que se escape, que si lo matan todo se viene abajo, todo se cae. Y Simón Bolívar salta por la ventana. Actualmente esa ventana en el Palacio San Carlos tiene una frase con una inscripción en latín. Al saltar por la ventana y no haber nadie en la retaguardia, por supuesto Simón Bolívar saltó, nadie lo vio, logra escapar, se refugia en un puente, allí pasará varias horas prácticamente sin abrigo, salió prácticamente en pijama, y algunos estudiosos, algunos historiadores, por ejemplo el doctor Arturo Guevara, en su libro Historia Clínica del libertador Simón Bolívar, sugieren que durante ese refugio en el puente,
por varias horas de la noche, una noche con llovizna, nublada, Simón Bolívar agravó su enfermedad, ¿no? La enfermedad que luego lo conduciría a la muerte, ¿no? Que se agravó más, se enfermó más, se perjudicó aún más la salud. Al fracasar el atentado, los conspiradores llegan hasta el cuarto, no encuentran a Simón Bolívar, golpean a Manuela Sáenz y salen rápidamente del lugar, ¿no? Intentando buscar a Simón Bolívar para darle muerte. El ministro de guerra era el general Rafael Urdaneta. Urdaneta rápidamente sale, se mueve y bueno, el atentado queda suprimido. Inmediatamente Bolívar regresa al palacio, Bolívar es proclamado nuevamente victoriado y los conspiradores ahora tienen que refugiarse. Han fracasado, tienen que escapar, tienen que intentar salir de la ciudad. Sin embargo, varios de ellos son apresados, fusilados y otro tanto son perdonados por el libertador Simón Bolívar. ¿Quién fue fusilado? Bueno, el más famoso, el almirante José Prudencio Padilla, el general Padilla. General Padilla que todos los historiadores afirman que no tenía nada que ver con el atentado. El general José Prudencio Padilla se encontraba preso en Bogotá por haber tenido diferencias con Mariano Montilla, que era el comandante militar del departamento del Magdalena, y por mostrar su oposición al ejercicio dictatorial o al poder dictatorial que se le había sido entregado al libertador. Se encontraba preso por insubordinación militar. Y Padilla, al momento del atentado, los conspiradores intentan liberar a Padilla y que Padilla se pusiese al frente del movimiento, ¿no? Y esto es lo que le cuesta a Padilla la muerte, porque se le termina asociando, vinculando con la conspiración. El resto son exiliados. El propio Santander es exiliado, salva su vida precisamente gracias al libertador Simón Bolívar, aunque después, cuando regresaría a la Nueva Granada en 1832, se alegraría por la muerte de la persona que no solamente lo había convertido en lo que fue, porque el que saca a Santander, el que lo acoge, el que le da el poder, la vicepresidencia, el que lo encumbra a la política, es precisamente Simón Bolívar, sino también al hombre que le salvó la vida, o sea, que lo mandó afuera y a un exilio relativamente dorado, ¿no? Porque Santander estuvo en Europa, conoció gente, o sea, tampoco fue un exilio de precariedad. Y bueno, el atentado queda entonces suprimido, se fusilan algunos conspiradores y otro tanto se le manda al exilio y otros quedan encarcelados. Caso, por ejemplo, de Pedro Carujo, queda encarcelado, lo mandan, si mi memoria no me falla, para Puerto Cabello, lo mandan preso para Venezuela y estaría durante 2 años preso. Y en el año 30, el Congreso separatista, el Congreso de Valencia, el Congreso ya antibolivariano, indulta a Pedro Carujo, lo libera y lo proclama, bueno, prácticamente un héroe, ¿no? Pero eso ya es en el año 30, ¿no? Ya cuando el fervor antibolivariano está en la política de una manera ya fuerte, de una manera notoria. Luego de este atentado se producirían una serie de rebeliones, de alzamientos, de levantamientos contra el gobierno, contra la figura de Simón Bolívar, Obando y López en Pasto, y el más famoso, el del general José María Córdoba en Antioquia. Bueno, el general Córdoba se levanta contra el gobierno y termina siendo asesinado. Se habla que, bueno, que Urdaneta fue el que dio esa orden, no se ha comprobado. Unos dicen que Oliari porque Oliari fue el que fue enviado a hacerle frente en el santuario, que Oliari ordenó a Rupert Hahn que lo matara, y otros dicen que fue el propio Rupert Hahn, en un estado de ebriedad, el que termina rematándolo, porque ya Córdoba estaba lesionado, había sufrido una herida y se había refugiado en una casa y bueno, lo que hacen es rematarlo a sablazo. Rupert Hahn después declararía que no, que él recibió esa orden y bueno,
Lo cierto es que el general Córdoba termina también falleciendo en 1829 intentándose rebelar al gobierno. Finalmente Simón Bolívar, ya enfermo, viendo su proyecto que se viene abajo, que no lo puede salvar, que las diferencias se hacen muy palpables, se acarició un proyecto de monarquía. Eso lo trabaja el historiador Araxiolo Parra Pérez, recomiendo esa obra, se llama La monarquía en la Gran Colombia. Traer un príncipe francés o un príncipe inglés después de la muerte del libertador Simón Bolívar y crear en Colombia una especie de monarquía. Ese proyecto también fracasa y bueno, se termina convocando el Congreso en Bogotá, el llamado Congreso Admirable, donde Simón Bolívar finalmente terminaría renunciando al poder en mayo del año 30 y asumiría la presidencia en su lugar el doctor Joaquín Mosquera. El doctor Joaquín Mosquera, que era un civil y que, bueno, no pudo mantenerse en el poder, no pudo moverse dentro de ese mar de pasiones que había dejado la salida del libertador Simón Bolívar, entre los partidarios de Santander, los partidarios del centralismo, los partidarios de la federación, etc. Y finalmente terminaría siendo depuesto por un pronunciamiento militar que daría el poder al general Rafael Urdaneta en septiembre de 1830. Y bueno, hay una carta de Simón Bolívar a Briceño Méndez, donde él se arrepiente de haber fusilado a Padilla, donde él se arrepiente de haber fusilado a Piar y donde él considera que Santander, que Padilla y Piar tenían mucho más mérito, mucha más gloria que Santander. Y después también él se termina arrepintiendo de haberse peleado con Santander, pero ya al final, ya cuando ve que su obra se viene abajo, que no pudo llegar a un consenso, a una negociación con Santander. Pero bueno, sin duda este es un atentado muy célebre, muy famoso por las connotaciones, por el impacto que tuvo en su época, bueno, por el papel que tiene Manuela Sáenz, a la que Simón Bolívar después del atentado la catalogó la libertadora del libertador, por las implicaciones de Santander, por el fusilamiento del general José Prudencio Padilla, por el protagonismo de Pedro Carujo y bueno, por lo que generó, ¿no?, anteriormente, que fueron una serie de rebeliones, de alzamientos en contra del gobierno que en ese momento ejercía el libertador Simón Bolívar. Espero haber respondido. Saludos.